Muy buenos días, estimados alumnos de las secciones E y E5 y M13 de nuestra Escuela Técnica Superior Mariano Santos Mateos. El día de hoy, 6 de agosto del año en curso, vamos a continuar con nuestras sesiones 13 y 14, parte del 13 y 14 de lo que corresponde al desarrollo de nuestros sílabos. Muy bien, entonces, continuando en todo lo que respecta al servicio subsidiariamente, vuelvo a repetir, una función subsidiaria de la Policía Nacional del Perú es la de prestar el servicio en los establecimientos penales. Bien, entonces en esta semana o en esta clase vamos a desarrollar todo lo que respecta al orden de conducción y personal, ¿no? Entonces las salas especializadas, las salas penales y los juzgados son los que solicitan mediante un oficio al jefe del destacamento de seguridad del establecimiento penitenciario la custodia y conducción de internos dentro de su jurisdicción. La autorización para la custodia y conducción interprovincial interdepartamental de internos. También la custodia local en provincia. La custodia se hace en razón del grado de peligrosidad, antecedentes, prontuario, ¿no?, del interno. Está prohibido utilizar al personal que cubre el servicio de guardia en un establecimiento penitenciario para la custodia y conducción de internos a diligencias judiciales. Si los efectivos de personal policial en un destacamento no fuesen suficientes para la custodia y conducción de internos, es obligación del jefe de destacamento hacer conocer de estas circunstancias a sus superiores a fin de resolver este inconveniente. Las conducciones de internos deben hacerse en vehículos especiales, llamados también vehículos celulares. La conducción de los internos a los hospitales. Los inculpados, ¿no?, tratan de recuperar su libertad mediante la fuga y para facilitar sus propósitos agudizan su ingenio, ¿no? Es responsabilidad de la PNP que custodia a estos inculpados con destino a los hospitales, ¿no?, para lo que debe de efectuar las siguientes medidas de seguridad. Debe verificar la ficha de concurrencia, ¿no?, y el hospital a donde va a ser trasladado, señalando en ella la fecha, el día y la hora del que debe ser llevado, ¿no?, el inculpado. Ubicar en el hospital el consultorio al que concurre el interno y averiguar si va a ser atendido. Estando en el hospital, el inculpado deberá permanecer en un lugar seguro y las esposas de seguridad puestas, tratando de estar siempre en condiciones de recibir la cooperación de personal auxiliar o policial del nosocomio. Si se requiere sacar al interno las esposas de seguridad, ¿no?, para que el médico lo examine, se procede, quedando terminantemente prohibido que el custodio abandone o deje solo al inculpado en el consultorio. El custodio tiene que estar juntamente con el interno que custodia y conduce, sea cual fuere el consultorio, informando al médico de esta disposición, ¿no? En caso de que se negara a aceptarlo, de inmediato retirará al interno, devolviéndolo al penal de origen. Es conveniente explicar a los médicos y demás personas del hospital, ¿no?, que deben de acceder a todas las recomendaciones o peticiones que hace el efectivo policial que está encargado de la custodia a fin de que no se exponga a serios peligros. Cuando los internos deben ser atendidos en consultorios oscuros, ¿no?, el custodio solo le libera la mano izquierda tomándolo por la mano derecha. Cuando se producen conducciones masivas, en la conducción masiva de internos, las precauciones a tomarse son de responsabilidad del oficial designado, para cuyo efecto debe de trazarse, ¿no?, la misión
debe efectuarse un planeamiento antes, durante y después. Asimismo, debe de prever la designación del personal especializado y necesario, así como las fuerzas de apoyo. Paralelamente a eso, ¿no?, es necesario que se aclare y se puntualice el trato a los internos y la prioridad en el empleo de la fuerza o de las armas. Asimismo, la hora de conducción, los medios de movilidad, condiciones en que se debe retirar el embarque, en que debe de efectuarse el embarque y desembarque de los internos, revisión de los medios. Solo se embarcará al personal excepcionalmente, ¿no?, a los empleados del establecimiento penitenciario previa identificación con documentos, estando prohibido que lo haga cualquier otro elemento. El oficial nombrado para la conducción masiva de internos debe abstenerse de toda intervención en el régimen interno del establecimiento penitenciario y cuando tenga que recepcionar a los internos debe observar el siguiente orden. Debe existir la recepción, ¿no?, de parte del director, alcaide o empleados encargados, adjuntando la relación nominal de los internos por conducir. Verificará que estos se encuentren en buen estado de salud y si hubieran enfermos, torturados, maltratados, debe hacer conocer al director y alcaide y al médico legista a fin de que se formule el acta correspondiente sobre su recepción. Asimismo, debe exigir el examen médico respectivo a los enfermos, ¿no?, que hayan sido torturados, maltratados, etc., anotando las ocurrencias en el cargo a firmar en el penal. Caso contrario, debe rechazar el traslado de un enfermo que no tenga este certificado médico. Además, deberá efectuar un registro de los internos, el registro de sus prendas y otros, colocar los grilletes de seguridad. Previamente debe haber constatado de que estos estén funcionando correctamente. Embarcar y ubicar a los internos en grupos de 5 en cada vehículo. Tomar medidas de seguridad durante el recorrido, ¿no?, de los internos, así como el de prever que exista un lugar para su desembarque. Al término de la conducción, el oficial formulará el parte policial que contendrá la hora de reunión en la carceleta de Palacio de Justicia, quiere decir a la hora que lleguen, ¿no?, asimismo la hora de inicio y término del funcionamiento de las salas penales y juzgados, del número de procesados solicitados para la audiencia por los tribunales, asimismo la nómina de los internos que no fueron atendidos, considerando los motivos justificatorios. Deberá tener o formular la relación nominal de los procesados que deben continuar con el proceso al día siguiente, de conformidad a los pedidos hechos a la carceleta del Palacio de Justicia para ser atendido en una próxima audiencia, así como cualquier otra información de interés que se produzca durante esta conducción. Precauciones que debe tomar el custodio designado al servicio de clínicas y salas comunes de hospitales. El personal policial designado a este servicio, antes de salir del establecimiento penitenciario, debe encontrarse en buenas condiciones físicas y mentales, con su armamento y medios de compulsión operativos para ser empleados en cualquier momento. Por su parte, ¿no?, el personal PNP, antes de efectuar el relevo, debe de examinar el recinto sala, viendo la seguridad que ofrezca, tales como las ventanas, la puerta, los servicios higiénicos, etcétera, para evitar e impedir que el interno pretenda fugar. El uso de la fuerza. El empleo de la fuerza queda limitado a lo que sea estrictamente necesario para llevar a cabo, cumplir con sus objetivos legítimos. Los miembros de la PNP en los establecimientos penitenciarios deben utilizar los niveles de fuerza necesarios dependiendo de cada circunstancia. Los niveles de fuerza autorizados a los miembros de la PNP son los siguientes:
la fuerza física o psicológica, la fuerza no letal y la fuerza letal. El uso de la fuerza no letal. Los niveles de fuerza no letal apropiados se aplicarán en el orden siguiente. Lo primero que tiene que hacer es persuadir para que los internos depongan la actitud o el comportamiento que manifiestan durante la conducción o la realización de esta conducción. Luego proceden a la reducción física de sus movimientos, ¿no? También podrán utilizar rociadores irritantes y gases lacrimógenos que no ocasionen lesiones y finalmente pueden utilizar la vara de la ley. La persuasión será ejercida por el policía mediante el uso de la palabra o gestos dirigidos a inducir, mover u obligar con razones a los internos a creer, ¿no?, o dejar de hacer una cosa. El policía podrá conducir a una persona lejos del lugar en el cual está ocasionando problemas, tumultos, etc., hacia otro lugar donde pueda controlarlo con seguridad. De ser posible, el traslado se debe realizar con el apoyo de otras unidades. En todo momento, ojo, en todo momento, los derechos humanos del interno u otras personas, ¿no?, que participan en esta conducción deben de respetarse. El uso de la fuerza letal. El uso de la fuerza letal por parte de los miembros de la Policía Nacional significa el uso de las armas de fuego, las que pueden ser disparadas a los internos, ¿no?, de cualquier otro tipo de fuerza capaz de producir lesiones físicas graves o la muerte. El policía solo podrá hacer uso de la fuerza letal en las situaciones siguientes. Ojo, cuando considere de manera racional que el uso de la fuerza es necesaria. No se olviden esto jamás. La defensa de la vida e integridad personal de terceros. La defensa de su vida e integridad personal. El policía no debe utilizar la fuerza letal cuando exista peligro de herir a un tercero. En situaciones de toma de rehenes, si el uso de la fuerza puede poner en peligro la seguridad de la víctima. En situaciones de toma de rehenes, si el uso de la fuerza puede poner en peligro la seguridad de la víctima. Uso de la vara de ley. El policía en los establecimientos penales podrá reducir los movimientos de los internos que se resista al cumplimiento de las normas establecidas mediante el uso de la vara policial. De no disponer el policía de un rociador de gases lacrimógenos, podrá utilizar, si es necesario, para reducir al recluso la vara de ley. Se permite utilizar la vara policial como arma de impacto cuando el interno ofrezca resistencia activa a las acciones que la policía tome para controlarlo. Se prohíbe utilizar la vara policial en la captura de internos que no estén realizando actos de resistencia activa. Asimismo, no se debe de utilizar la vara de la ley o vara policial para golpear la cabeza, la columna vertebral, el esternón, los riñones y los órganos sexuales del interno, como tampoco para impedir la respiración del interno y para ejecutar acciones capaces de dislocar articulaciones o causar fracturas de huesos del interno. El uso de grilletes. La finalidad del uso de grilletes o esposas de seguridad es la de restringir o limitar las posibilidades del interno para fugarse o atacar físicamente al policía. También se usa
los grilletes en aquellas situaciones en que se debe trasladar a un interno varios y cuando la posibilidad de fuga tiene una consideración primordial, ¿no? De esta manera es posible inmovilizarlo. Cuando se trate de internos especialmente irracionales, violentos o peligrosos, el uso de grilletes o esposas fueron creadas para satisfacer una necesidad policial y deben ser aplicados sin lesionar al interno. La invención de las esposas ha ayudado mucho a la policía en el cumplimiento de sus funciones. Debe evitarse la colocación de grilletes o esposas de seguridad a las mujeres en estado de embarazo, a los ancianos, a los menores de edad y a aquellos internos que no hayan cometido graves delitos. ¿En qué consiste el servicio de diligencias judiciales? Las diligencias judiciales en provincia son ejecutadas por el personal policial que presta servicio en el establecimiento penitenciario. También esta puede ser realizada y casi hoy en su generalidad es realizado por el personal del Instituto Nacional Penitenciario. En caso de que sea la policía, el oficial a cargo de las diligencias judiciales, antes de ordenar su inicio, debe realizar lo siguiente. Debe dictar órdenes y recomendaciones al personal en forma particular para cada caso. Debe informarse sobre el grado de peligrosidad de los internos por conducir para redoblar su vigilancia y seguridad. Deberá constatar el cumplimiento del horario de la conducción de los mismos. Cualquier ocurrencia que retarde la concurrencia de los internos a las diligencias judiciales debe ser comunicado telefónicamente o por cualquier otro medio a las autoridades judiciales sin perjuicio de informar a su respectivo comando. También es su obligación o su responsabilidad de formular sus planes, así como los dispositivos y órdenes de operaciones según el caso. El oficial a cargo de las diligencias judiciales es responsable de adoptar sus actividades, ¿no? O de adaptar sus actividades al presente reglamento. Verificar que sus subordinados cumplan exactamente sus órdenes relacionados a la custodia y conducción. Usar al máximo su iniciativa y experiencia para cumplir eficaz y eficientemente su misión. Debe de conocer las cualidades morales, físicas e intelectuales, así como las debilidades de su personal. Prohibir todo diálogo entre internos y el personal que está encargado de su custodia. Debe reconocer los medios de seguridad que ofrezcan las antesalas, alojamientos o habitaciones donde se concentran los procesados y su fuerza para realizar las conexiones en lo que respecta a las diligencias. Informarse sobre la cantidad de internos por conducir para racionalizar sus efectivos a emplear. También deberá analizar detenidamente la seguridad y dificultades, así como los vehículos que debe emplear para tal fin. El personal policial que cubre el servicio de diligencias judiciales debe tener en cuenta que cada custodio es responsable de la conducción de un solo interno. Debe de mantener el itinerario previsto y no permitir que nadie interfiera en el cumplimiento de su misión. No debe de conversar con el interno antes, durante y tampoco después de su conducción. A fin de cumplir con la misión de custodiarlo y conducirlo, puede darle órdenes o recomendaciones. El interno debe permanecer con los grilletes de seguridad colocados en forma reglamentaria, aún los lugares cerrados y antesala de los juzgados. Al interno solo puede quitarse los grilletes de seguridad en las siguientes circunstancias:
por recomendación del médico durante un examen clínico. Antes y después debe de permanecer con los grilletes. Cuando esté en las salas penales para las audiencias y en los juzgados cuando se halle frente a la autoridad judicial, y cuando ingresa para rendir su instructiva, pero antes y después debe permanecer con los grilletes colocados. No abandonará jamás al procesado que ha sido entregado a su custodia. Ojo, el personal policial jamás abandonará al procesado entregado a su custodia. El personal policial PNP de servicio en las diligencias judiciales al término de las audiencias o instructivas o llamado juicio oral conducirá a los internos al lugar de su origen. El suboficial o clase de ronda es responsable de lo siguiente. Debe desplazarse por todos los compartimientos donde haya procesados. Verificar que los internos se encuentren debidamente engrilletados y debidamente vigilados por su custodia. Asimismo, debe conocer cualquier necesidad u observación detectada o constatada, de lo que hará conocer a su superior inmediato sin perjuicio de disponer las medidas correctivas. Debe de controlar a los internos que lleguen del establecimiento penitenciario con destino a las salas penales, juzgados y su retorno al lugar de origen. También deberá comunicar y coordinar en forma inmediata el traslado y la seguridad de los procesados de las salas penales, especialmente de aquellos de alta peligrosidad. El clase de ronda también debe de verificar el ingreso del último interno al establecimiento penitenciario, después de lo cual eleva un parte detallando todas las actividades que se han realizado durante este servicio a sus superiores. Los custodios en las audiencias son desempeñados por personal policial que presta servicio en los departamentos, secciones de diligencias judiciales. Para el desempeño de sus funciones, el personal policial se sujetará a las instrucciones de los magistrados. El traslado de los procesados para las diligencias judiciales en Lima y Callao es solicitado únicamente por las diferentes autoridades judiciales, salas penales o juzgados, mediante los oficios remitidos a la Oficina de Coordinación del INPE. El personal policial que cubre servicios de diligencias judiciales tiene las siguientes funciones. Debe permanecer en la sede del Palacio de Justicia de lunes a viernes a partir de las 07 horas hasta las 20 horas en que se da término a todas las diligencias judiciales. Asimismo, es el de instruir a su personal sobre las medidas de seguridad para el normal desenvolvimiento de las diligencias judiciales. Debe mantener informado al personal policial sobre las directivas del comando, así como de todas las normas de cortesía con los funcionarios judiciales y el personal civil en general. Muy bien, entonces vamos a conocer esta nueva modalidad en la que cumplen una sentencia o están privados de su libertad las personas que son inculpadas o que se han beneficiado, ¿no?, con esta figura jurídica, ¿no?, llamada los arrestos domiciliarios. Esta es una nueva figura de los servicios policiales que cumple la Policía Nacional por mandato judicial expedido por las diferentes salas penales y juzgados de instrucción. El mandato judicial de arresto domiciliario se otorga por resolución judicial al procesado, que puede estar en libertad y o privado de la misma en un centro penitenciario. El director de la Dirección de Servicios de Penales en Lima y en provincias, ¿no?, dispondrá que la unidad de inteligencia efectúe
todas aquellas funciones o previsiones que demanda este servicio. Recepcionará, ¿no?, se recepcionará la resolución judicial el oficial de arresto domiciliario y dispondrá que el jefe de la zona de responsabilidad, acompañado de los efectivos destinados para el cumplimiento de esta medida judicial, El jefe del departamento, sección y o control del servicio de arresto domiciliario cumplirá las siguientes funciones. Asumirá la responsabilidad del manejo de los servicios de arresto domiciliario. Recepcionará el mandato de arresto domiciliario por mandato exclusivo de la autoridad judicial. Dispondrá que el oficial o clase de la zona de responsabilidad asume el servicio de la custodia de los procesados. Controlará al oficial o clase de zona de responsabilidad a fin de que cumpla con los servicios encomendados. Comunicará mediante oficio a la dependencia policial del sector para que colabore con los servicios policiales con rondas y patrullaje por la zona. También dispondrá que el personal policial suficiente para cumplir los servicios, especialmente cuando se trate de arrestados con antecedentes policiales y que tengan un prontuario peligroso. Controlará los servicios policiales de custodia de los arrestados. Elevará los informes y partes a la autoridad judicial y escalones superiores de la PNP sobre los quebrantamientos del mandato de arresto domiciliario para las acciones de ley que correspondan. Del oficial o clase de ronda de las zonas de responsabilidad será asumida por un oficial subalterno o suboficial más antiguo y tiene las siguientes funciones. Estará a cargo de un cuadrante o zona de responsabilidad que abarque uno o varios domicilios de arrestados. Tiene a su cargo uno o más puestos de custodia de arrestos domiciliarios. Distribuirá a su personal de tal forma que asegure el éxito de los servicios policiales. Dispondrá de todos los medios de comunicación para tener enlace con los puestos de seguridad. Deberá estar informado permanentemente de las actividades, traslados, conducción, hospitalización de los arrestados en su zona de responsabilidad, dando cuenta a sus superiores. Rondará y controlará permanentemente toda su zona de responsabilidad, así como al personal policial que cumple el servicio de custodia. Firmará los cuadernos de control del personal de servicio a su cargo. También debe de verificar el estado de salud de todos aquellos que están sufriendo este arresto domiciliario. Comunicará en forma inmediata cualquier quebrantamiento del mandato judicial por los medios más rápidos al jefe de arrestos domiciliarios, formulando el parte de ocurrencia y la nota informativa respectiva. Del personal de servicio estará compuesto por suboficiales policías quienes deberán cumplir las siguientes funciones. Entonces en esta parte nos vamos a ocupar del personal que cumple el servicio de arresto domiciliario. El personal, al asumir el servicio o este servicio, debe formular el acta en presencia del arrestado, familiares y testigos, consignando el estado de salud así como todos los detalles sobre el particular. El personal deberá tener en consideración que la persona arrestada solo tiene restringido el derecho de libertad, contando con todos sus demás derechos civiles, políticos y sociales contemplados en la ley. Cumplirá su servicio de acuerdo a las condiciones de la zona y el lugar, buscando mimetizarse con la zona. Se ubicará en áreas desde donde pueda tener control y vigilancia de la vivienda. Mantendrá una buena relación con los vecinos a fin de que hagan más llevadera su presencia.
usará como única arma la persuasión, la calidad humana y la responsabilidad para el cumplimiento de su misión. Estará atento a la seguridad del arrestado, impidiendo, neutralizando y contrarrestando cualquier atentado contra la integridad del custodiado. Evitará que el arrestado pretenda fugarse de su domicilio, solicitando para tal efecto el apoyo de la unidad policial más cercana o del jefe de la zona de responsabilidad. Muy bien, entonces de esta manera hemos terminado todo lo concerniente al servicio policial, ¿no?, de vigilancia y control, así como las otras actividades que cumple la Policía Nacional del Perú en los establecimientos penitenciarios, así como en las diligencias judiciales, los servicios de clínica y el arresto domiciliario. Muy bien, entonces ahora vamos a desarrollar en lo que concierne a la vigilancia y el control de las fronteras. De conformidad al artículo 182, es la División de Seguridad de Fronteras, la unidad orgánica de carácter técnico y operativo, sistémico y normativo responsable de planear, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar todas las operaciones policiales en lo que respecta a esta función policial. La División de Seguridad de Fronteras de la Policía Nacional del Perú tiene las funciones siguientes: planear, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar los servicios policiales y todas las actividades que se desarrollan en los puestos de vigilancia de fronteras. También debe de planear, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar todas aquellas actividades que coadyuven al sistema de defensa nacional en marco de la normativa sobre esta materia. También deben de formular y proponer los respectivos documentos técnicos normativos para regular todos los servicios policiales que se efectúan en las fronteras a nivel nacional. Representar al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú ante la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizo. Representar a la Policía ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para las reuniones de las comisiones binacionales fronterizas con los países limítrofes. Deben de coordinar el requerimiento de instalaciones, como de personal y logística, para el ejercicio de la función policial en los centros binacionales de atención fronteriza. Debe de formular, evaluar, coordinar y proponer los requerimientos necesarios para el funcionamiento, implementación y equipamiento integral de los puestos de vigilancia y fronteras. También debe de coordinar con las autoridades y entidades competentes la participación del personal policial en asuntos de la consolidación de la pacificación nacional y defensa civil en las fronteras a nivel nacional. Deben de informar y emitir opinión técnica sobre asuntos de su competencia. Y finalmente asesorar al director de Seguridad Integral de la Policía Nacional en todos aquellos asuntos de su competencia. El sistema de vigilancia y control de fronteras. Para el cumplimiento de esta función, existe un manual que tiene por objeto proporcionar al personal policial todos los conocimientos básicos sobre las diversas actividades y tareas que exige esta función de vigilancia y control de fronteras a nivel nacional, teniendo una base legal, la misma que está establecida y contemplada en el artículo 166 y 171 de la Constitución Política del Perú. También está establecida en el Decreto Legislativo 1267, Ley de la PNP, y en su reglamento respectivo. Además, se cuenta con una resolución directoral, la que menciona la creación de la Dirección de Fronteras. También tenemos una resolución directoral, la número 6097,
de diciembre del 95, en la que determina la organización territorial de las unidades policiales de frontera. Finalmente se cuenta con 3 directivas, ¿no?, del Estado Mayor General PNP de mayo 95, de marzo del 96 y de noviembre del año de 1996. Muy bien, entonces para poder entender y comprender en qué consiste esta importante función constitucional y legal encomendada a la Policía Nacional del Perú, vamos a tocar o vamos a definir algunos términos que se emplean en este servicio. Vamos a definir qué es frontera. Frontera vienen a ser los confines o límites del territorio nacional hasta donde el Estado ejerce soberanía y jurisdicción. ¿Qué es el límite internacional? El límite internacional es una línea expresada en forma material o imaginaria que se determina mediante accidentes naturales o señales topográficas, ¿no?, con el fin de determinar el inicio y el fin del territorio con un país vecino. ¿En qué consiste la vigilancia de fronteras? La vigilancia de fronteras viene a ser la observación sistemática y permanente del espacio fronterizo del Estado peruano, la misma que se efectúa desde tierra, mar o aire, o a través de los medios visuales, electrónicos u otros. ¿Qué es el sistema de vigilancia de fronteras? Viene a ser el conjunto de instituciones del Estado, tales como la Fuerza Armada y la Policía Nacional de Perú, que armónicamente e integrados y adecuadamente coordinados por el Comando Conjunto, se encargan de la defensa nacional y la protección de la soberanía nacional y la integridad territorial. Muy bien, entonces ya sabemos lo que es frontera, lo que es límite internacional, lo que es vigilancia de fronteras y qué es el sistema de vigilancia de fronteras. Ahora definiremos lo que es zona de vigilancia. La zona de vigilancia viene a ser la división mayor en lo que concierne a la línea fronteriza. Es aquella en la que se ha delimitado el ámbito territorial del Estado para los efectos de la organización policial para el cumplimiento de esta importante función. Sector de vigilancia viene a ser la parte en que se divide la zona de vigilancia para realizar un control más efectivo. Es asignado a un comando militar o comando de tropas. Subsector de vigilancia es la parte en que se divide un sector de vigilancia de fronteras que comprende 2 o más puestos de vigilancia. Sector de fronteras es el área territorial fronteriza bajo la responsabilidad de la Policía Nacional, ubicado en la jurisdicción de una región policial, que es un puesto de vigilancia de fronteras, también llamada los denominados PBs, ¿no? Son aquellas instalaciones fijas y terrestres ubicadas a inmediaciones de la línea demarcatoria de frontera, la misma que dispone del personal y los medios logísticos suficientes para el cumplimiento de esta función. ¿Qué cosa es el Comité Regional de Vigilancia de Fronteras? Está constituida por el conjunto de oficiales representantes de los Institutos Armados y Policía Nacional que tienen la responsabilidad de comando dentro del sistema de vigilancia de fronteras en una determinada zona de vigilancia. La vigilancia, ¿qué cosa es la vigilancia? Viene a ser aquella actividad de observación permanente de la línea de frontera para cuyo efecto se emplean
el servicio de patrullas continuas, así como el empleo de los medios visuales y un sistema de comunicación integrado. ¿Qué es la cobertura? La cobertura viene a ser la presencia y despliegue policial a través de los sectores, subsectores y puestos de vigilancia de fronteras en todo el ámbito territorial fronterizo. ¿Qué es el control? Es aquella actividad que consiste en supervisar, inspeccionar e intervenir en todas aquellas acciones que faciliten comprobar el funcionamiento y cumplimiento de todas las normas, disposiciones y procedimientos establecidos para el cumplimiento de la función de vigilancia y control de las fronteras. ¿Qué es el desarrollo? ¿Qué es el desarrollo? Es aquella actividad que tiene por finalidad o propósito el acrecentar, fomentar y promocionar todas aquellas actividades orientadas a mejorar la situación social, económica y geográfica de las zonas de frontera, para cuyo efecto existe un plan general y existen planes específicos de acuerdo al lugar de las fronteras a vigilar y controlar. Canal de fronteras es aquel conducto que sigue las comunicaciones relacionadas al sistema de vigilancia de fronteras, con la finalidad de lograr la máxima rapidez y exactitud en la transmisión de informaciones. ¿Qué son las patrullas? Las patrullas vienen a ser las unidades de vigilancia móviles, constituidos por 4 o 10 efectivos policiales que se desplazan a pie o en vehículos con la finalidad de cubrir el área territorial asignado a una subunidad de frontera. ¿Qué es un hito? ¿Qué es un hito? Son aquellas marcas que se colocan para delimitar la línea fronteriza entre dos países vecinos, especialmente en lugares donde exista accidentes naturales que faciliten su identificación. Marca de frontera propiamente dicha. Es aquel hito que se coloca en la misma línea que divide el territorio de dos países. Restitución es el proceso de colocar un hito por encontrarse fuera de su ubicación original, deterioro mayor o desaparición. ¿Qué cosa es la densificación? Es el proceso de colocar hitos secundarios entre hitos principales con el fin de hacer más visible la línea de frontera. Delimitación. Delimitación, en esencia, es una descripción general de la frontera. También puede entenderse como la concepción ideal de la dirección de una línea referida a distintos puntos geográficos mencionados en un tratado de límite o protocolo. ¿Qué es demarcación? Es el proceso mediante el cual se colocan hitos con la finalidad de levantar el plano monográfico del lugar de su ubicación, la misma que conlleva a confeccionar el acta de inauguración correspondiente y la firma del mismo por la Comisión Mixta Demarcadora de Límites. ¿En qué consiste el reconocimiento? Es la verificación que se realiza de un sector o área determinada, poniendo especial atención en aquellos indicios, accidentes geográficos u otros que se han observado durante la vigilancia y el control de las fronteras.
Muy bien, entonces ahora ya vamos a entrar propiamente dicho en qué consiste el sistema de vigilancia de fronteras. Vamos a dar un concepto general. El sistema de vigilancia de fronteras cumple sus funciones de vigilancia y control de las mismas y la que se efectúa permanentemente, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, para cuyo efecto existen disposiciones generales, las mismas que son las siguientes. El espacio fronterizo se divide en 7 zonas de vigilancia, cuyos límites de responsabilidad comprenden una porción de frontera terrestre, marítima, fluvial, lacustre y aérea. La vigilancia y el control de fronteras se efectúa en el ámbito terrestre a través de los puestos de vigilancia de fronteras, la misma que está bajo la responsabilidad de la Policía Nacional de Perú y de aquellas que por razones tácticas son asignadas a las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército peruano como la Marina de Guerra del Perú. En caso de guerra exterior, el personal policial que presta servicios en unidades de frontera pasan a formar parte de los teatros de operaciones de conformidad a los planes de operaciones del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Debe instalarse y mantenerse con carácter permanente el Comité Regional de Vigilancia de Fronteras, el que realizará reuniones mensuales de coordinación. Los órganos de sistema de vigilancia de fronteras en todos los niveles deben tener pleno conocimiento de los tratados, los acuerdos y todos los otros asuntos técnicos sobre los límites fronterizos, así como los litigios solucionados en el sector de responsabilidad. El puesto de vigilancia de fronteras, como elemento básico del sistema, debe tener una dotación de personal y medios suficientes que le permita enfrentar en condiciones de éxito cualquier agresión fronteriza y narcoterrorista. Lamentablemente, esta disposición general no se cumple a cabalidad, una por falta de infraestructura y dos por falta de personal policial. Establecer un sistema de comunicaciones integrado y permanente mediante el enlace de los medios de comunicación de las instituciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que operan en las zonas de vigilancia. Muy bien, entonces eso es todo lo que respecta al sistema de vigilancia y control de fronteras. Vamos a proceder a continuación a explicar en qué consiste la vigilancia y cobertura de fronteras. Vamos a dar un concepto de vigilancia. Viene a ser la observación permanente de la línea de frontera mediante patrullajes de reconocimiento que permitan la alerta oportuna ante probables violaciones de la soberanía nacional e integridad territorial. Concepto de cobertura. Viene a ser la presencia y despliegue policial en las zonas de frontera a través de las subunidades denominadas sectores, subsectores y propiamente los puestos de vigilancia de fronteras, todo con la finalidad de evitar las violaciones del territorio nacional. ¿Cuál es la naturaleza de la vigilancia? La vigilancia de los puestos de frontera es un problema de seguridad externa que se cumple en toda circunstancia, tanto en época de paz como en el de guerra, debiendo de ser este servicio mediante o deben de tener un carácter permanente. La vigilancia que se efectúa en las fronteras pueden ser fija o móvil y se lleva a cabo mediante puestos de vigilancia y
el patrullaje o las patrullas policiales respectivamente. Los puestos de vigilancia se ubican en los puntos de control terrestre y en aquellos lugares estratégicos debidamente estudiados. ¿Cuáles son los escalones de vigilancia? El sistema de vigilancia de fronteras es dirigido y coordinado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Dentro de este ámbito, la Fuerza Armada es la encargada de organizar, controlar y apoyar a sus elementos integrantes del sistema competente a las regiones militares del ejército. Dentro de cada región policial con ámbito fronterizo, las jefaturas de subregión constituyen los órganos de comando y control de los sectores de fronteras PNP. ¿Cuáles son las responsabilidades de los escalones de vigilancia? La misión y organización de las subunidades de vigilancia se determina teniendo en cuenta lo siguiente: los planes emitidos por el Comando Militar y Policial de las zonas y de acuerdo con los casos específicos del lugar. El auxilio que se debe prestar a las autoridades de la zona y al cumplimiento de las tareas policiales que por naturaleza funcional le corresponde al personal de las subunidades policiales de frontera. Asimismo, se debe tener en cuenta que el sistema de vigilancia y fronteras debe considerar al puesto de vigilancia y fronteras como la unidad elemental del servicio policial en estas áreas territoriales. Asimismo, se tiene que tener en cuenta que la participación policial en los aspectos del control de fronteras, ¿no?, son además aduanas, migraciones y tránsito fronterizo. Tipos de control que se efectúan para el cumplimiento de esta función de vigilancia y control de las fronteras. Si se tiene en cuenta la extensión del terreno por controlar y la naturaleza del mismo, es apropiado establecer los puntos legales de entrada, así como la red de información en la línea de frontera y en el interior. También se debe tener en consideración como puntos de control fijos, complementados las mismas con patrullas para efectuar las verificaciones, chequeos o rondas intempestivos. Este sistema combinado comprende los siguientes tipos de control. En puestos de vigilancia, ¿no?, que son considerados puntos de control entre puestos de vigilancia, así como en los complejos fronterizos. Control entre puestos y o puertos de entrada. El control del espacio existente entre los puestos de vigilancia será útil si la vigilancia de las fronteras se mantiene en forma permanente, cuya misión es vigilar la integridad del territorio, es decir, que la línea fronteriza no sea variada, así como para descubrir e impedir de que se produzca el delito de contrabando. El control en el complejo fronterizos tiene por misión el control y vigilancia del tránsito de personas, vehículos, ganado y mercadería, para cuyo efecto el personal policial depende de la Dirección General PNP por intermedio de la región y subregiones PNP. Paralelamente a eso, tiene como responsabilidad el confiscar las estafetas enviadas por agencias extranjeras con propaganda subversiva o que afecten los intereses nacionales, evitar la fuga de agentes enemigos, conseguir, de acuerdo con las leyes, que las personas sospechosas firmen un documento indicando la actividad que se dedicará durante su permanencia en el país. En caso de no constatar en la lista de pasaportes aprobados del consulado correspondiente el nombre de un viajero, deberá de interrogarlo cuidadosamente.
debe disponer de un sistema de permisos y pases especiales con determinada clave que indique la peligrosidad y sospecha de alguna de las personas que se retiene. En caso de emergencia, cuando las leyes lo permiten, es de mucha importancia la censura del correo y otros medios de comunicación. También merece mayor cuidado, ¿no?, la actividad de los espías, de los informantes nacionales, quienes además de ser conocedor del medio en que actúan, tienen la facilidad de introducirse sin dificultad en los organismos e instituciones donde puede conseguir información. En los lugares selváticos es donde se hace más difícil el control, siendo indispensable establecer en la misma línea de frontera un sistema de tranqueras o lugares de detención. En los pasos obligados, así como en las estaciones de trenes, autobuses, automóviles, gasolineras, restaurantes, lugares de descanso, aprovisionamiento, etcétera, se debe introducir un informante a fin de que obtenga los datos de las personas que requieren estos servicios. Muy bien, el contrabando. ¿Qué cosa es el contrabando? ¿No? El contrabando, tal como está previsto en el Código Penal, es un delito castigado con el comiso de la mercadería, ¿no?, y multa. Además, conlleva la pena privativa de la libertad a los delincuentes. Muy bien, entonces el contrabando es un delito que está castigado, penado en nuestro Código Penal, la misma que conlleva el comiso de la mercadería y multa, y además la pena privativa de la libertad a aquellos que han cometido este ilícito. Se comete el delito de contrabando en cualquiera de los casos siguientes: por el transbordo clandestino de mercaderías afectas a derechos de importación o simulación; por la importación o exportación sin permiso legal o clandestino o con documentos falsos de mercaderías o productos afectos a derechos por lugares donde no exista aduana; por la importación o embarque de mercaderías, productos o efectos cuya importación o exportación está prohibido por ley; por la importación o exportación de artículos sujetos a estancos de monopolios por personas o entidades distintas de las encargadas de su administración o sin autorización de ellas. ¿Cuáles son en qué consisten las operaciones para combatir el contrabando? El propósito de una operación anticontrabando es impedir la introducción ilegal de personas o mercaderías, ¿no? ¿Qué cosa es el contrabandista ocasional? Son aquellas personas, ¿no?, que no siguen un patrón fijo, es decir, efectúan esta actividad en diferentes horas, siguiendo un plan variado al acostumbrado para hacerlo. El contrabandista profesional, ¿no?, realiza sus operaciones como un negocio y toma las medidas necesarias para protegerse y emplea distintos medios adaptables a las condiciones variables, ¿no?, variables tanto del clima, del servicio, etcétera, etcétera. Para evitar el contrabando también se utiliza informantes, ¿no? Informante, pues, es aquella persona que puede y está dispuesto a suministrar información en forma continua acerca de la violación de la frontera o, en el caso en que estamos viendo, ¿no?, de actividades de contrabando. También se emplea colaboradores, ¿no? Estos están destinados a cubrir áreas lejanas donde la actividad de patrullaje no alcanza o es muy pobre, así como para localizar puntos de cruce ilegales e identificar a las personas que cruzan la frontera. También para localizar actividades de contrabando que pueden estar relacionadas con acciones subversivas y de sabotaje. También para localizar los grupos de guerrilleros e identificar a los individuos.
así como para informar la naturaleza de las firmas comerciales ubicadas, ¿no?, ubicadas en las zonas de frontera y las mismas que tienen sus licencias vencidas. Conductas del personal de servicio en fronteras, ¿no? Las conductas que deben observar al personal de servicio en fronteras debe ser pues cortés. En caso de tener que cumplir una prohibición o una nueva no conocida por todos, debe de distribuir una copia de tal disposición al personal de servicio para ser mostrada cuando sea necesario. El personal policial evitará causar espectáculos bochornosos que vaya contra el prestigio institucional. El personal de servicio debe ser modelo de presentación y deporte policial. Debe mantenerse en todo momento del servicio correctamente uniformado y aun cuando tenga que vestir el traje civil, lo hará con la debida corrección y de acuerdo a la decencia propia del policía, la misma que está establecida en la ley del régimen disciplinario. Relaciones del personal policial con la comunidad. La policía como institución está ampliamente ligada a las diversas comunidades que constituyen la nación por intermedio de sus distintas unidades de servicio. Es muy importante el mutuo conocimiento y la relación entre los miembros de la policía y los integrantes de las comunidades. Las relaciones con la comunidad también tienen afinidad con las relaciones con el público, ya que ésta busca integrarse y a la vez pertenecer a este sector. Las relaciones con la comunidad están orientadas a alcanzar los siguientes objetivos: el de lograr y mantener la comprensión, colaboración y el respeto mutuo entre la población civil de la comunidad y la policía, así como de sus integrantes en general. Dentro de lo que permita las consideraciones de seguridad, deben de informar a la colectividad sobre aquellos aspectos relacionados al servicio cuyo conocimiento pueden contribuir al objetivo anterior, es decir, el de lograr que haya colaboración y respeto mutuo. Asimismo, deben colaborar al desarrollo económico-social de la localidad en cooperación con los organismos estatales y los elementos representativos locales. Esta relación también consiste en colaborar en todas aquellas actividades de bienestar en favor de los miembros de la colectividad, así como en otras que se realicen con fines asistenciales, cívicos, patrióticos y de apoyo, etc. Muy bien, de esta manera hemos terminado con las semanas correspondientes a la 13 y 14, quedando pendiente en lo que respecta a la semana 15ª, y en la 16ª está programado el examen final del DACA, que deberá ser tomado, como lo vuelvo a repetir, de esta semana a la posterior, es decir, comienza a partir del 20 de agosto. Muy bien, entonces, como ya está establecido y es parte de la obligatoriedad que tienen ustedes, el de efectuar el resumen correspondiente a estas sesiones que hemos tocado el día de hoy, vuelvo a repetir, en todo lo que respecta al servicio que se realiza en los establecimientos penitenciarios, así como la función constitucional y legal que se cumple en la vigilancia y el control de nuestras fronteras. Entonces, esta tarea debe ser subida a más tardar
el día de mañana a las 10 de la noche. El día de mañana a las 10 de la noche. Muy bien, entonces me despido. Hasta la próxima semana. Dios mediante. Gracias.